Buenas tardes, joven José, ¿cómo está? Espero que esté bien. Pues vamos a continuar con nuestro avance el día de hoy. Iniciamos un nuevo tema. Para eso voy a compartir mi pantalla, me avisa si se ve. ¿Se puede ver? Sí, todo bien. Ya, gracias. Pues bien, unidad número 5, estructuras de control cíclico. Hasta el día de ayer habíamos visto lo que eran las estructuras de control condicional, ¿verdad? Pero antes de iniciar con esto, rememoremos un poco en el BlueJ. Ya, vamos a abrir nuestro proyectito. Habíamos conocido entonces la sentencia de control condicional if-else, que es la que más se utiliza, y también una alternativa, ¿no? Cuando en vez de preguntar por valores lógicos necesitas evaluar un valor concreto, ahí usamos un switch case. Pero antes de pasar al siguiente tema, es importante ver algo. Hay una manera o hay un operador especial que se le denomina operador ternario. Dicho operador es bastante interesante porque te sirve para simplificar este tipo de estructura if-else, donde para un if o para el else tienes tienes sentencias que tienen que ver con la asignación, es decir, con que una variable obtenga algún valor, ¿ya? Y vamos a ver cómo es esa sentencia. ¿Listo? Esa sentencia de control. Bueno, es un operador especial que te ayuda a simplificar esto, como te dije. Pues bien, esto sería más o menos así. Ya que en la pregunta lo único que tú haces es preguntar si la condición se cumple. De cumplirse, tú dices que haces esto, caso contrario, haces esto. En el if else, lo único que haces es que una variable está ganando un valor, ¿no ve? Entonces podemos simplificar esto. ¿De qué manera? Pues de la siguiente. Tú dices, quiero que la variable res sea quien gane el nuevo valor, ¿verdad? Entonces voy a decir que res. Res va a ser ¿qué cosa? Ahora res va a guardar o va a almacenar un nuevo valor. ¿Cuál es ese nuevo valor? Es el que salga dependiendo a la pregunta. Si la pregunta se cumple, va a ser esto. Si no se cumple, pues esto. ¿Cómo yo simplifico entonces esto? Le digo directamente. Voy a hacer una pregunta, ya que tu valor depende de una pregunta. Entonces es como si la condición del if lo pondrías aquí, directamente. Esto, como es una pregunta, lo vamos a englobar entre paréntesis. ¿Listo? Y vamos a utilizar el operador ternario. Este operador de aquí, este signo de interrogación, es el operador ternario, que tal como su nombre indica, ¿no? Es ternario porque combina tres datos. Para empezar, una pregunta, que es todo esto de aquí. Bien, es como si estuvieras preguntando. El último dígito es igual al primero, te estás preguntando. ¿No ve? Entonces, si te dijera que sí, ¿cuál va a ser tu respuesta? Tu respuesta va a ser que res es igual a sí. Entonces, a continuación de esto, lo que tú haces es decir, res va a ser igual a sí. ¿Listo? Caso contrario, ahora para indicar un caso contrario, lo que usamos son dos puntos. ¿Listo? Caso contrario, mi respuesta sería no. Ya está. Entonces, si yo saco esto de aquí, ¿dónde estás? Ya. A ver, aquí qué está pasando. Te está diciendo. Ya. Aquí hay un pequeño error. Yo les había dicho. Ahorita queremos saber qué valor va a guardar mi variable res. Entonces yo le digo, pregunto, ¿el último dígito es igual al primero? Si me dijera que sí, pues ¿qué valor va a guardar res? Res va a guardar un sí. Caso contrario, ¿qué va a guardar res? Res va a guardar un no. Directamente el valor. Ya está. Entonces, de esta manera, si yo mando a compilar, he simplificado esa mi estructura if-else. Esta vez lo he hecho en una sola línea de código, ayudándome del operador ternario. Nuevamente, ¿cómo se compone este operador ternario? Tienes la pregunta, ¿el último dígito es igual al primero? Si la pregunta te devuelve true como resultado, si te dice sí, en efecto tu condición sí se cumple,
Pues he dicho, el valor de res va a ser sí. Caso contrario, que son 2 puntitos, la respuesta sería no. Y ya está. Si van a compilar, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Pues ahí está. Como pueden observar, bastante, bueno, es un poco más legible, es también bastante entendible. Y como les digo, se utiliza para simplificar estructuras de este tipo, donde tengas el if-else, donde solamente tengas como sentencias, justamente eso, esas asignaciones, ¿no ve? Entonces, puedes utilizar esto para arreglar, o bueno, no arreglar, sino para un poquito intentar refactorizar, si es que quieres que se vea un poco más estético, menos largo el código. Y se puede aplicar, como les digo. También se puede aplicar así, cuando haces anidaciones. Sí, también se puede. Por ejemplo, aquí, de la misma manera, estamos buscando el valor que vamos a asignar en res. Entonces, para simplificar esto, ¿cómo yo haría? Yo podría decir, mi variable res va a ganar un valor dependiendo a esta pregunta. Por tanto, como esta es la condición, lo traigo aquí. Entre paréntesis, lo traigo ahí. Listo. Operador ternario, ¿no ve? Hasta aquí es como si le dijera, sí, ¿qué cosa? Si esta condición se cumple, pues voy a ejecutar lo que esté primerito, lo que esté aquí. ¿Qué ejecutaría en este caso si me dijera, esta condición se cumple? Si me dijera que sí, pues mi instrucción es esta, que res es igual a suma 1. Entonces aquí digo suma 1. Caso contrario, es igual a la suma 2. ¿No ve? Pero no es tan directo. ¿Por qué? En nuestro caso contrario tenemos otro if-else. Por tanto, tengo que hacer otra pregunta. ¿Y puedo hacer aquí otra pregunta? En efecto, claro que puedes. Caso contrario, dices, hago otra pregunta que también está entre paréntesis, o que debería estar entre paréntesis, que sería, entonces, si esta condición no se ha cumplido, esta otra se cumple, nuevamente lo pasamos aquí. Esta condición se cumple, le digo. Si me dijera que sí, pues ¿qué es lo que yo hago? Digo que res es igual a la suma 2. Caso contrario, res es igual a la suma 3. Listo, acabamos de simplificar esta estructura que tenemos aquí. Lo podemos sacar y ya está. Si se dan cuenta, está todo en una sola línea de instrucción. ¿No ve? Ahí está. Utilizando, ¿qué cosa? El operador ternario, que es bastante útil para cosas así. ¿Ya? Esto, como les dije, se utiliza para intentar simplificar. Si es que quieres simplificar un poco la estructura, porque sabes que tu estructura solamente haces preguntas para hacer asignaciones, en casos así es bastante útil. Y si es que alguna vez lo ven, ahora van a entender qué es lo que hace este operador ternario. ¿Listo? Bien, mandas a compilar esto, compilan. Normal, no pasa nada. Y va a seguir funcionando de la manera en la que debería. Ya está. De esta manera entonces pueden igual ir refactorizando las cosas que hayamos hecho que dependan solamente de asignaciones. Aquí, por ejemplo, quizás hay un pequeño reto porque tienes que hacer instrucciones extra, ¿no? Entonces, un poquito más complicado. Pero en esencia, para preguntas bastante simples, sería bueno que vayan manejándolo así. Así, de esta manera es mucho más entendible, compacto y manejable. ¿Listo? Eso. Ahora sí, cerrado este tema, cerrado esto para lo de sentencias de control condicional, ahora sí iniciemos con las sentencias de control cíclicas. Unidad número 5. Estructuras de control cíclica. Iniciamos. ¿Qué son las estructuras de control cíclicas? Pues veamos un poco. Habíamos visto que una estructura de control es un concepto en donde tú dices que a partir de la secuencia de instrucciones existe un lugar en donde se va a alterar el flujo normal de ejecución. Entonces es en ese lugar donde ocurre, normalmente puede ocurrir un ciclo. Bueno, al ocurrir un control hay una bifurcación, ¿no? Justamente dejas de ejecutar todo uno seguido del otro. Entonces varía la forma natural de ejecución. En este caso, el tipo de sentencia, el tipo de control que vamos a hacer ya no es condicional, sino es cíclico. Es para repetir porciones de código una cantidad indicada de veces, una cantidad determinada de veces. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a entender. Para esto, dentro de Java existen tres. Existen tres
que son bastante interesantes. Existe la sentencia while, existe la sentencia for, existe la sentencia do while. También está el for each, pero el for each es bastante especial, se utiliza más cuando haces, ¿qué se llama? Recorridos sobre arrays, pero aún no conocemos los arrays, así que for each no lo vamos a ver. Volvamos a esto de la sentencia while. ¿Qué hace la sentencia while? ¿Qué es la sentencia? Pues entendamos esto. While viene del inglés, pues significa mientras, ¿no ve? Entiéndelo como lenguaje natural. Tú dices, mientras la condición se cumpla, yo voy a hacer algo. Es como en el día a día, ¿no? Mientras tenga clases, pues tengo que atender, ¿no ve? Entonces, es eso, siempre entiéndanlo en lenguaje natural. En este caso en concreto, veamos particularmente el while como tal. Para empezar, es una sentencia de control cíclica. ¿Por qué? Bueno, es una palabra reservada, la palabra reservada while, que evalúa una condición de tal manera que, mientras dicha condición sea verdadera, va a ejecutar las sentencias que se encuentren dentro del cuerpo del while. ¿Listo? Entonces, la idea es simple. Mientras mi condición sea verdadera, ejecuto. Si en algún momento se vuelve falsa, pues mi ciclo se rompe. ¿Ya? Particularmente el while se caracteriza porque es una sentencia de control cíclica por condición, estrictamente por condición. ¿A qué nos referimos con esto? Que tú lo vas a usar esto normalmente cuando tengas problemas, ejercicios en los que tú sepas que interviene directamente, o bueno, tú no sepas cuántas veces tienes que repetir algo, pero sí sepas cuál es la condición para que ese ciclo se rompa. ¿Listo? Entonces, eso va a ser más o menos el contexto en donde vas a utilizar sentencias de control while. Sentencias de control cíclica while. ¿Ya? Pues bien, eso. En esencia, eso sería while. También existen otros dos. A ver, como les dije, existe el for, existe el do while. Pero primero veamos las reglas antes de ver ejemplos particulares de cada uno. Y empecemos con esto del while. Veamos un poco sus reglas de sintaxis. ¿Ya? Para eso vámonos directamente al BlueJ. Esto ya no, nos vamos a crear un nuevo proyectito. Este proyectito se va a llamar sentencias de control cíclicas. Y esto es el tema número 5. Le damos OK. Pues ya está. Empecemos con nuestra clase, la primera clase que siempre hacemos, que es nuestra clase ejemplo. Pues bien, vamos a ejemplificar esto dentro de lo que es un método. Vamos a borrar esto, borramos esto. Nos creamos un método de ejemplo. Un método va a ser público, me devuelve un tipo de dato string y se va a llamar ejemplificar. Como les digo, solamente es para ejemplo, ¿no? Ya. Pues iniciamos. ¿Qué es lo que tenemos? La palabra reservada while. Como pueden observar, ahora dicha palabra reservada se pinta de otro color, es más, es como si estuviera pintando todo el bloque. Y en efecto, las sentencias de control cíclica, al igual que pasaba con las condicionales, también crean un bloque de código. ¿Ya? En este caso particular, BlueJ te los está pintando como si fuera medio moradito. Yo lo veo así. Un color medio morado lila. Entonces, las sentencias de control condicional, en este caso particular de while, ¿qué es lo que hacían? Tiene paréntesis. ¿Por qué? Porque también evalúa una condición. Y abre bloque, cierra bloque. Pero ahora, a diferencia de las sentencias de control condicional, no es que evalúa una condición para decir sí o no y solo hacer algo una vez. No, no. Tal como su nombre indica, el ciclo while es mientras ¿qué cosa? Mientras esta condición se cumpla, voy a ejecutar lo que esté aquí adentro. De esa manera entiéndanlo. Entonces aquí adentro va la condición. ¿Ya? Mientras la condición sea verdadera, entonces el ciclo se ejecuta. Aquí estaría lo que es el cuerpo del while. ¿Listo? El momento en el que la condición sea falsa, es decir, cuando la condición deje de cumplirse, el ciclo se rompe y sales de ahí.
¿Listo? En esencia, eso es el while. Pero como les dije, tiene una particular diferencia. Tiene una particular característica. ¿Cuál es esa característica? Que solamente depende de una condición. Por tanto, como dependes de una condición, no sabes de antemano cuántas veces vas a hacer algo. Solamente tienes la condición para romper el ciclo, ¿no? Si esa condición se cumple, ejecutas el ciclo. Cuando ya no se cumpla, se rompe. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí hay que tener un cuidado particular cuando hablas de whiles. ¿Por qué? Porque la condición algún momento debería volverse falsa, ¿no ve? Eso es algo que hemos visto. Pero si en algún momento debería volverse falso, es decir, en algún momento tiene que dejar de cumplirse, yo tengo que controlar eso. Es decir, que la condición de alguna manera, o los elementos que están involucrados en una condición, deberían variar de alguna manera a lo largo del tiempo. Eso vamos a ver mejor con un ejemplo. Pero bueno, continuando. ¿Qué más tenemos? Ya. ¿Qué más tenemos? Aparte de esto, tenemos otra sentencia de control condicional que se llama for. Ahorita vamos a entender el for, pero antes de pasarnos a un for, hagamos algo con el while. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bastante interesante. Vamos a hacer un contador de cosas. El ejercicio más clásico para un while es contar los dígitos de un número. Pues bien, en este caso en concreto, ¿cómo contaría los dígitos de un número? Pues yo puedo decir lo siguiente. Yo tengo una variable que va a ser mi respuesta. Va a ser el tipo res, que va a ser 0. Ya. ¿Por qué? Porque aún no he contado nada. Quiero saber cuántos dígitos tiene un número. Para resolver ese ejercicio, entendamos el ejercicio. Vamos a abrir nuestro Paint. Y aquí está. Imagínense que yo tengo este número de aquí. ¿Cómo sé cuántos dígitos tiene? Pues hago el siguiente análisis. Yo sé que el número existe si es mayor que 0. ¿Ya? Para cualquier número que no sea 0, va a existir mientras sea distinto de 0. Por ejemplo, en este caso, ¿este número es distinto de 0? Sí. Entonces tiene como mínimo un dígito. Y yo me voy a encargar de contar ese dígito. Imagínense que está mi contadorcito. Le voy a poner más 1. Vamos a poner más 1. Estoy contando un dígito. Y como estoy contando un dígito, pues me voy a deshacer de uno de estos. Como yo ya lo he contado, pues a mí ya no me interesa. Entonces, ¿cómo me deshago de un dígito? Hemos aprendido que si dividimos el número entre 10, es como si yo le estuviera quitando un dígito. Entonces, la nueva respuesta para este número sería 3255. ¿Lo ve? Porque este 7 va a quedar como un residuo. ¿Listo? Entonces, mi idea va a ser esta, para contar los dígitos de un número. Tengo un número. ¿Es distinto de 0? Sí. Entonces, yo tengo claro que mientras no sea 0, mientras sea mayor que 0, pues sé que tiene como mínimo algún dígito. Como mínimo un dígito. Y me encargo de contar un dígito. Como conté un dígito, ahora digo, este número se tiene que actualizar. ¿Por qué? Porque ya he contado un dígito. Hazle perder un dígito. ¿Cómo le hago perder un dígito? Si lo divido entre 10. Entonces, al dividir entre 10, se ha actualizado el número. Y ahora tengo esto. Y continúo. Misma pregunta. ¿Se acuerdan? ¿El número es mayor que 0? Sí. Entonces, puedo contar otro dígito. Y como he contado, ahora me deshago de ese dígito que acabo de contar. Lo vuelvo a dividir entre 10. Mi respuesta, ¿cuánto va a ser? 32,5. Listo. Y nuevamente, hago lo mismo. ¿Este número es mayor que 0? Sí, en efecto es mayor que 0. Entonces, puedo contar un dígito. Como he contado un dígito, lo divido entre 10 y tengo una respuesta. Al actualizarlo, esto se va a quedar con 32. Y nuevamente, ¿32 es mayor que 0? Sí, es mayor que 0. Entonces, otra vez, puedo dividirlo. Pero antes de dividirlo, tengo que contar un dígito. No se olviden de eso. Y al dividirlo, ¿qué va a ocurrir? Que tu respuesta es 3, ¿no ve? Y por último, este 3 también es mayor que 0, por tanto puede dividirse. Como puede dividirse, entonces, ¿cuál es tu...? Antes de dividir, puedes contar un dígito. Cuentas un dígito. ¿Listo? Y lo divides. Aquí la respuesta 0, porque ya no puedes dividir. Y ya. Miren, el número ha llegado a 0.
¿Cuál era mi condición? Mientras el número sea mayor que 0, yo digo que tiene dígitos, pero en este caso ya ha llegado a 0. Entonces mi condición ya no se cumple. Entonces este ciclo se rompe. Y saliendo del ciclo, ¿cuántos dígitos he podido contar? He podido contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Este número tenía 5 dígitos? En efecto, teníamos 5 dígitos. ¿No ve? Entonces, vamos a representar esto, pero ahora, ¿cómo haría esto en código? Pues lo haría de la siguiente manera. Yo digo, tengo una condición, ¿no ve? Yo digo, si el número inicialmente es distinto de 0, pues yo sé que es un número más grande, por tanto voy a ir a contar dígitos. Entonces, ¿mi condición cuál es? ¿Mientras qué cosa? Bueno, para esto me tendría que llegar a un número por parámetro, ¿no? ¿Mientras qué cosa? Mientras el número sea mayor que 0, quiere decir que el número a mí me sirve. ¿Listo? Entonces, mientras el número sea mayor que 0, ¿qué es lo que yo hacía? Agregaba 1 a mi respuesta, contaba un dígito. Mi respuesta se volvió igual a lo que ya haya en la respuesta más 1. ¿Listo? Aparte de esto, ¿qué hacía? Tenía que actualizar el número. Yo le decía al número que ahora va a ser ¿qué cosa? El mismo número, pero dividido entre 10. Listo, nada más. Entonces, ya acabo de crear aquí mi ciclo. Yo le digo, mientras el número sea mayor que 0, pues significa que existe, por tanto, conta un dígito y posteriormente actualiza el valor del número. Si se dan cuenta, de tanto actualizarse, en algún momento el número va a volverse 0. Por tanto, el ciclo se va a romper. Cuando el ciclo se rompe, pues te sales de aquí y continúas con las siguientes líneas que estén afuera. ¿No ve? Entonces, esa es la idea. Un detalle importante es esto. En algún momento tienes que estar seguro, segura, de que algún elemento de tu condición va a provocar que la condición no se cumpla alguna vez. Porque si siempre se cumpliría, pues esto terminaría siendo un ciclo infinito. Y un ciclo infinito a nosotros no nos sirve. ¿Se acuerdan? Es como decir que tenemos un algoritmo que no tiene fin. Y eso estaría mal. ¿No ven? Entonces, siempre tengan ese pequeño cuidado. ¿Listo? Pues bien, ya para terminar, ¿qué es lo que haría aquí? Pues yo sé que en mi respuesta me está mi resultado. Yo digo aquí, retorna la respuesta. ¿Listo? O, como estoy devolviendo un string, podría decir, no sé, podría decir un mensajito. La cantidad de dígitos de este número es... Aquí pongo espacio, lo concateno con mi variable res. Listo. También podría ser algo así. La clase compila, no hay errores de sintaxis. Todo bien. Hagamos la prueba. Nos creamos un objeto, le damos OK, clic derecho, ejemplificamos. Le damos un número, imagínense este de aquí. A ver, un número bien random. Esto de aquí. ¿Cuántos dígitos tiene? Tiene 3, 6. Le damos OK. La cantidad de dígitos de este número es 6. Sí, está bien, está funcionando. A ver, dale otro número. Dale este número, de 3 dígitos. Le doy OK, en efecto, te dice que es un número que tiene solamente 3 dígitos. Pues bien, está funcionando mi programa, pero podría incluso mejorar. ¿Por qué? Hay un pequeño caso donde no sirve. Si tú le dieras 0, te dice que 0 tiene 0 dígitos. Pero en teoría 0 ya es un dígito, así que tendrías que decir 1. ¿No ve? Por otra parte, ¿qué pasa con números negativos? Para números negativos tampoco está funcionando, como pueden observar. ¿No ven? Entonces, ¿cómo generalizarías esto? ¿Qué es lo que se te ocurre? Podemos mejorar un poco. Para empezar, el caso de que el número de entrada inicialmente sea 0 es un caso especial. ¿Ya? Siempre en este tipo de ejercicios, si se van a dar cuenta a futuro, tienes que controlar casos especiales. ¿Listo? Esos casos especiales son importantes porque son casos que rompen la regla de tu algoritmo. El algoritmo te sirve para generalizar algo, ¿no ve? Pero va a ocurrir que en problemas, normalmente, hay casos especiales. Hay casos que no cumplen la regla. Y dichos casos siempre se los controla normalmente de manera aislada. ¿Listo? Entonces, eso. Para empezar, aquí
tendría que condicionar. Sí que. Si de entrada el número que me estás dando es estrictamente 0, pues de ley yo digo que tiene un dígito. Y ya está, ahí lo dejo. Es un caso especial. Caso contrario, ya, si no es 0, quiere decir que es un caso normal. Es cuando el número es algún número distinto de 0. Por tanto, mi algoritmo funciona para eso. Listo. Ya he controlado lo del 0. Pero ahora aquí ocurre algo interesante nuevamente. Que aún no va a funcionar para negativos. Miren, si hacemos la prueba. Si yo le doy 0, ya funciona. Para 0 me dices tiene un dígito. Está bien. Como les digo, eso puede ser relativo. Porque 0 realmente... Sí, técnicamente es un dígito. Pero como les digo, depende de la condición de contexto. Porque a veces te va a decir solamente enfócate en números naturales, por ejemplo, cosas así. Así que tengan cuidado. Yo estoy diciendo, te voy a dar un número entero cualquiera. Así que por eso estoy controlando así. ¿Ya? Por otra parte, aún no funciona para negativos. Miren. Todavía no. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En vez de decir que el número sea mayor que 0, yo lo voy a decir mientras el número sea distinto de 0. ¿Por qué? Ya sea que seas positivo o negativo, de tanto dividirte entre 10, en algún momento tu cociente va a llegar a ser 0. ¿No ve? O al menos debería. Vamos a ver si con este cambio de condición ya funciona. Vamos a compilar. Y vamos a hacer la prueba. Nos creamos un objeto, le damos OK. Démosle algún número negativo. Digamos menos 234. Genial, ahora ya te dice, tiene 3 dígitos. Sí, obvio, no toma en cuenta el signo esa parte, sino el número como tal. Te dice menos 234 tiene 3 dígitos. Sí, está bien. A ver, para otro número negativo. Te dice tiene 6 dígitos. En efecto, sí, tiene 6 dígitos. Entonces, como han podido observar, hemos mejorado de manera bastante interesante nuestro problema de ejemplo. Pero nuevamente, más allá de mejorar, ¿qué es lo que me interesaba a mí? Que entiendan el concepto de lo que es un while. La palabra reservada while es una sentencia de control condicional que evalúa una condición, de tal manera que, mientras esa condición sea verdadera, va a ejecutar las sentencias que se encuentren dentro del cuerpo de la sentencia while. ¿Listo? Entonces, tenemos eso. Pues bien, aquí está. Vamos a compilar, todo bien, todo bonito. Sigamos. Aparte del while, esto sí está bien ese método de ejemplificar. Creemos otro método. ¿Por qué? Vamos a conocer nuestra siguiente sentencia de control. La sentencia de control for. ¿Listo? Sentencia de control condicional for. ¿Esta sentencia de control de qué trata? O a mí, ¿en qué me ayuda? ¿Qué me provee? Pues al igual que la anterior, también te sirve para ejecutar una cantidad determinada de veces algo, ¿no ve? Te ayuda a decir, pues sí, tengo que hacer algo n veces, ¿no ve? Por tanto, más o menos, bueno, son equivalentes con el while. Vamos a ver que sí, sintácticamente son distintos. Y de hecho, para su uso y aplicación, siempre es bueno diferenciar los contextos para saber cuál vas a aplicar, ¿ya? Perdón, un ratito. Ya. Pues bien, ¿cuál es la diferencia para aquí? En una sentencia de control condicional for. Pues sintácticamente es donde varía todo. Pero en esencia, medio que mantiene lo mismo. Su propósito es que dentro de su bloque están las sentencias que quieres ejecutar n veces, así que eso ahí no cambia nada. Pero la forma en la que controlas es la que varía. ¿Por qué? A diferencia del while, el for no depende solo de la condición. Sí tiene la condición, pero no es de lo único de lo que depende. También va a tener un factor que es su contador. Normalmente se le llama variable de control local. ¿Ya? Dicha variable te ayuda a contar de alguna manera cuántas veces vas a hacer algo. Por eso es que el for se utiliza
cuando de alguna manera tú tienes como parámetro, como un contexto, y sabes, aunque sea a nivel paramétrico, de qué manera o cuántas veces quieres hacer algo, ¿ya? Esto se caracteriza además por lo siguiente, que tu variable de control local es la que está involucrada en la condición. Por eso sabes de alguna manera cuántas veces se va a realizar. Esos son datos importantes, ¿ya? Esa es la diferencia del WOR con respecto a un while. Pero vamos a aprender que en esencia un ciclo while puede ser equivalente a un ciclo for y viceversa. Un ciclo for puede ser equivalente a un ciclo while. Se pueden transformar uno en formato del otro, manteniendo la idea de cada uno. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora iniciemos con esto del for, ¿ya? Veamos sus reglas de sintaxis. Por ahora me voy a crear un método que es público, que me va a devolver algo. Sí, me puede devolver algo, ¿por qué no? Otra vez que me devuelva un mensajito y se va a llamar ejemplo for. Listo. El otro era ejemplificar while. Esto va a ser ejemplificar for. Listo. Empecemos. Palabra reservada for. Al igual que el while, como pueden observar, esta palabra reservada pinta de un color bastante particular, es el mismo color que del while porque se referencia a una sentencia de control cíclica. Pero más allá de eso de que se pinte o no se pinte, porque eso es muy depende del ID. ¿Qué es lo que nos interesa? La palabra reservada como tal. La palabra reservada for es como si tú dijeras para, ¿no ves? Para cada se va a empezar a traducir así, ¿ya? Pero a diferencia del while, ¿qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que sucede en un for? También tiene paréntesis, también tiene elementos, pero aquí se compone de tres partes, ya no solamente de una, ¿ya? Aquí ahora vienen tres cosas. Viene tu variable de control local, punto y coma, viene tu condición, punto y coma, y viene tu variación. Tienes esas tres cosas dentro de un for, ¿ya? Variable de control local, la condición y la variación. Vamos a ir entendiendo cada una de ellas. La variable de control local es una variable que te ayuda como contador y que está involucrada en la condición. De esa manera tú sabes cuántas veces vas a realizar este ciclo. Para ejemplificarlo en un ejercicio, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Podríamos hacer el mismo ejercicio del while, de hecho, pero lo voy a dejar ahí está tranquilo al while, porque luego de eso les quiero mostrar cómo uno se puede convertir en formato del otro. Hagamos otro ejercicio. El ejercicio más clásico para un for, normalmente, suele ser, por ejemplo, a ver, puede ser buscar un número primo, aunque es un ejercicio tal vez un poquito que sería mejor para la práctica. Hagámoslo del factorial, que es el ejemplo más fácil, ¿ya? Pero antes de eso, entendamos qué es el factorial de un número. Se dice que el factorial de un número, normalmente en su notación así, esto se llama factorial, por ejemplo, de 5, ¿qué es? Este signo de admiración denota que es un factorial de el número 5. ¿Qué es el factorial? Se dice que el factorial es la multiplicatoria de todos los números a partir del número hasta el 1. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Este factorial de 5 es lo mismo que decir que esto es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. De toda esta multiplicatoria te sale un resultado. 5 por 4 es 20, 20 por 3 es 60, 60 por 1, 60 nomás. ¿Vale? Entonces, tenemos eso. 5 por 4 es 20, 20 por 3 es 60. Ah, ya. 20 por 3 es 60, 60 por 2 es 120. Eso me faltaba. Ya me parecía raro. Y 120 por 1, pues sus 120 nomás. ¿Listo? Entonces, el factorial de un número es eso. Por ejemplo, si tú tuvieras factorial de 3, tu respuesta ¿cuál sería? 3 multiplicado con 2 multiplicado con 1. ¿Listo? Al igual que en el otro ejercicio, pues aquí existe una regla bastante particular. ¿Cuál? ¿Cuál es el factorial de 0? Si tú tienes 0 factorial, ¿cuál debería ser tu respuesta? Pues la respuesta no es 0. ¿Por qué? Hemos dicho desde el número hasta el 1.
Por tanto, hay una regla especial donde el factorial de 0 directamente se dice es 1. ¿Listo? Entonces, esta es una regla especial. Pero la idea que quiero que entiendan. Miren cómo se desglosa este ejercicio. Yo tengo que hacer una multiplicación a partir de 5, bueno, a partir de un número n en general, hasta llegar a 1. De tal manera que tengo que ir decrementando el número cada vez. ¿No ven? Eso. O también podrías verlo del otro lado, ¿no? Partí en 1 y llega hasta 5, si es que tú quisieras, no hay ningún problema. Pero mantengamos la idea original, ¿ya? Vamos a hacer la multiplicatoria a partir del número hasta el 1. De esta manera vamos a saber cuál es el factorial de un número. ¿Ya está? Entonces, hagamos eso. ¿Listo? Vamos a calcular el factorial de un número. Lo voy a mantener una variable entera, pero se van a dar cuenta que no va a soportar mucho. Porque los factoriales crecen de una manera bastante agigantada. Y en algún momento mi variable de tipo entero no me va a ayudar. Bueno, ya no me va a servir para guardar la respuesta porque la respuesta va a ser muy grande. Pero como es un ejemplo, no hay lío. Yo voy a tener mi variable res. Listo. Que por ahora no sé qué es. Podrías poner que inicie en 0. Bueno, cuando no sabes qué es, puedes dejarlo en punto y coma también. Ya. Pues bien, que inicie la magia. Yo digo, nos concentraremos en el ciclo. La condición lo vamos a hacer después. Esto de aquí, ¿ya? Concentrémonos en un caso normal. Yo he dicho que quiero hacer lo siguiente. Quiero hacer la multiplicatoria de números. ¿A partir de dónde? A partir del número n hasta el número 1. De tal manera que siempre se va a ir decrementando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo haría eso? Para empezar necesito un número n. Esto es una variable de tipo entero, que sea tu número. Y ya está. Entonces, yo digo, variable de control local. La variable de control local en este ciclo, ¿quién va a ser? Va a ser una variable de tipo entero que se va a llamar, puedes llamarle lo que tú quieras. Normalmente se le llama cosas como i, de index, o a veces se le llama cosas como cont, de contador. A veces puedes llamar actual, si es que estás hablando de un número. O le puedes llamar num, si tú también quieres. Eso ya depende de cada uno. ¿Listo? En este caso en concreto, llamémosle, a ver, si me va a ayudar a ver a partir de qué número estoy partiendo. Yo había dicho, quiero que se llame n, entonces dejémoslo con el nombre n. ¿Cuál es el valor inicial de tu variable de control local? ¿Cuál es el valor con el que parte? Hemos dicho, yo voy a partir, ¿de dónde? Yo voy a partir de el mismo número, del número que me llegue por parámetro. Entonces mi valor inicial es igual al del parámetro. Listo. Ahora, les dije, en un for, dicha variable de control local debería estar involucrada en la condición. Y en efecto, ¿cuál es mi condición? Mientras el número sea mayor que 0, pues me sirve. ¿Por qué? Yo he dicho, si parto en 5, me sirve, está bien, me decremento. Ahora soy 4, sí, sirve. Me decremento, ahora soy 3, ahora soy 2, ahora soy 1. ¿Qué pasa cuando llega a 0? Yo no puedo multiplicar esto por 0, porque todo se volvería 0. No. Yo sé que tengo que llegar hasta el 1, nada más, ¿no ve? Hasta el 1 yo llego y hasta ahí soy feliz. Entonces, si en algún momento mi variable de control local se vuelve 0, quiere decir que el ciclo se rompe. Por tanto, ¿cuál es la condición? La condición para este for sería, mientras el número sea mayor que 0. ¿Listo? Y en esta parte de la variación indicas de qué manera, cada vez que vuelves a ejecutarte, de qué manera debería variar tu variable de control local. Pues hemos visto que en este caso varía de 1 en 1, ¿no ve? De 5 se ha vuelto 4, luego 3, luego 2, luego 1, ¿no ve? Entonces, voy a ir decrementándome cada vez. Cada vez que yo me ejecute, tengo que perder un valor, un dato. Entonces, aquí la instrucción sería que n varía de la siguiente manera. Cada vez que ejecutas el ciclo, n se decrementa en 1. Por tanto, n va a ser igual a n menos 1. Listo. Esto normalmente lo van a ver de manera simplificada, como n menos menos. Este operador es un operador de post-decremento que hace que pierdas de 1 en 1 un valor. Normalmente para tipos de dato
bueno, numéricos, ¿no? Entonces, para que se entienda, vamos a poner n es igual a n menos 1. Listo, ya está. Yo ya tengo mi condición. Bueno, ya tengo todo el encabezado del for. Y como les decía, lo que quería que vean. Un for, a diferencia de un while, es más estructurado. ¿Por qué? En el while decías, tengo mi condición y soy feliz. En cambio aquí necesitas decir, ok, variable de control local que actúa como un contador. O como, bueno, su nombre lo indica, es una variable de control local, ¿no? La condición que tiene que estar en base a dicha variable de control local y la variación, que es esta última parte de aquí, que de igual manera tiene que estar en base, o bueno, indica de qué manera va variando esta variable de control local. Normal. Ya tengo el for. Abre bloque, cierra bloque. ¿Qué va dentro de un for? Pues dentro del for, como pueden imaginar, igual, van las sentencias, van las instrucciones que tú quieres ir repitiendo. En este caso, ¿qué es lo que hacía para dentro del ciclo? El ciclo me ayuda a saber cuál es el nuevo número por el que me voy a multiplicar. ¿No ve? Entonces, en este caso, como es una multiplicatoria, res podría partir en 1, porque a partir de algo me tengo que ir actualizando sobre mí mismo. ¿No ve? Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Cada vez que entro aquí, digo, la respuesta ahora es igual a qué. O bueno, ahora, ¿qué valor guarda? Lo que ya haya en la respuesta multiplicado por este nuevo número. ¿Cuál es el nuevo número? El número n. En todo momento mi respuesta es lo que ya haya calculado multiplicado por el valor de n, el valor actual de n. Listo, nada más. Y está. Eso sería todo. ¿Por qué? Imagínense, esto va a funcionar así. Imagínense que para n yo le he dado 4. ¿Listo? Imagínense que n vale 4. Bueno, número. Ya, yo digo n, que es mi variable de control local, copia ese valor, por tanto, n ahora también vale 4. Pregunta, ¿4 es mayor que 0? Sí, en efecto. Entonces ve a ejecutar esto. Respuesta es res por n. Por tanto, res es igual a lo que hay en res, que es 1 por 4. 1 por 4 te da 4. Listo. Viene aquí. Luego de eso, viene esta parte de aquí. Ejecuta la variación. Te dice n, ya no vas a hacer 4, porque estás perdiendo 1, ahora vas a hacer 3, ¿ya? Y vuelve a evaluar la pregunta. ¿3 es mayor que 0? Sí, entonces vuelve a ejecutar esto. Res es igual a res por n. ¿Qué ya había en res? En res estaba 4, 4 por 3 te da 12. Listo. Vuelve aquí, decrementa otra vez el n, ahora n pasa a ser 2. 2 es mayor que 0, sí, entonces va a seguir con la condición. ¿Esto cuánto ya valía res? En res teníamos 4 por 3, ahora tengo el 2, 4 por 3 por 2. Viene aquí, otra vez lo decrementa, ahora pasa a ser 1, ¿no ve? N vale 1, 1 es mayor que 0, sí. Entonces vuelve a entrar, tararán. Terminado eso, decrementa otra vez, ahora n vale 0. 0 es mayor que 0, no. En algún momento han visto, la condición ha llegado a no cumplirse. Como n ya no es mayor que 0, el ciclo se rompe. Es decir, te sales del for y continúas tu camino normal. Pero saliendo del for, ¿con qué resultado se ha quedado esta variable res? Con 4 por 3 por 2 por 1. Con eso se ha quedado, ¿no ve? Entonces está haciendo lo que nosotros queríamos. Pero algo interesante que notar de este for, como les decía, es que en el for es donde ya hacemos todo nuestro control. Nuestra variable de control local, que es la que está condicionada y varía cada vez que se vuelve a ejecutar el ciclo. ¿Por qué varía? Como saben, la condición en algún momento debería ser falsa. ¿Por qué? En algún momento debería dejar de cumplirse. ¿No ve? Entonces tienes eso. Pues bien, eso sería todo. Pase lo que pase, terminando esto, retornas res. Y ya está. Mandas a compilar. Bueno, en este caso no va a dar porque es un mensaje. Entonces tendríamos que hacer algo parecido de aquí. Vamos a tener esto. Vamos a tener un mensaje que va a decir el factorial del número es, dos puntos, y concateno con la respuesta. Listo. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Nos salimos y ejecutamos. Le damos OK
clic derecho, le damos a ejemplificar for. Imagínense que yo quiero la condición del 5, bueno, el factorial del 5, le doy OK. El factorial es 120. Sí, en efecto, es el 120, hemos comprobado aquí igual. Si yo le digo, por ejemplo, dame el factorial, ¿dónde está el for del, por ejemplo, 78? No, eso es muy grande. Dame el factorial del número 7, que eso ya es grande. Miren, esto es 5040. Van a ver que el factorial de 8 es más gigante todavía. Ahora es todo esto, 40.320. Crece de una manera gigantada. Si quisiéramos el factorial de 10, por ejemplo, ¿dónde está? Factorial de 10 es gigante. Mira, todo esto. Y así sucesivamente. Puedes ir haciendo la prueba, a ver hasta qué número te va a aguantar. Pues bien, como hemos podido observar, hoy día hemos visto ciclos while, ciclos for. Pero miren, esto no está terminado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué pasaba con el 0? ¿Cuánto era el factorial de 0? Si yo le mando a hacer factorial de 0, me devuelve que es 1. Oh, está bien, sí, está bien. El factorial de 0 es 1. ¿Esto por qué está cumpliéndose? Porque por defecto yo digo mi respuesta parte en 1. Si yo te doy 0, 0 es mayor que 0, no, nunca entra al ciclo y te devuelvo lo que tenga res. Y res tiene al numerito 1. Listo, eso sería todo. Ahora, conocemos estos dos ciclos simples, el ciclo while, el ciclo for. Ahora, lo que yo les decía, si bien cada uno se utiliza para su propio contexto, para su propio, como han visto, ¿no? El while usas cuando solamente dependes de una condición. En cambio, el for lo utilizas cuando de alguna manera tienes el control del conteo, de que cuántas veces vas a hacer algo. También puede escribirse uno en términos del otro. Son equivalentes. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? ¿Cómo transformaría este for a un while? Para transformar este for a un while, tendría que hacer lo siguiente. Lo volvería un while para empezar. Ya está. Abro bloque, cierro bloque. La condición es la misma. La condición no va a cambiar. ¿Ya? La condición no cambia. Pero ahora, esta variable de control local tiene que nacer antes. Tiene que estar aquí. Como es una variable, pues tiene que haber nacido antes. ¿Ya? Por otra parte, la variación va a ser una línea de instrucción dentro del cuerpo del while. Listo. Punto y coma. Entonces, de esta manera, yo ya he transformado la estructura de un for a un while. ¿Qué es lo único que me faltaría? Copiar las sentencias. ¿Qué sentencias? Estas que esté ejecutando. Listo. Nada más. Estos dos ciclos de aquí son equivalentes. ¿Por qué? Fíjense, tengo una variable local que es n que copia el valor de número. Le digo, mientras n sea mayor que 0, ejecuta lo que está aquí adentro. ¿Qué es lo que hago aquí adentro? Actualizo el valor de res y luego de eso hago que mi n se actualice. De esta manera, como cada vez n va a ir perdiendo una unidad, en algún momento va a ser 0, ¿no? Porque está tendiendo a llegar a 0. Y listo. Si se dan cuenta, he podido transformar un for a un while. Pero, como les dije, esto es un poquito más moroso si es que lo hicieras a la primera. Si se dan cuenta, es más útil o es de una mejor manera, se lo utiliza si haces esto con un for. Pero sí se puede. Miren, equivalentes son, porque al final son sentencias de control cíclicas. De la misma manera, un while puede volverse un for. Solo tendrías que hacer lo que hemos visto hace ratito, pero al revés. ¿Cómo? Tú tendrías un for. Aquí está. Entonces, la condición es la misma. La condición es la misma, pero ahora necesitas una variable num. Por tanto, voy a tener la variable num. Variable local de tipo entero que se llame num. De hecho, aquí lo vamos a llamar n, porque n inicia siendo num. Aunque no necesariamente, de hecho. ¿Por qué? Aquí lo que hago es que num se va actualizando, ¿no? O sea, esta mi variable tiene que irse actualizando, pero está bien, va a estar en base a n, ¿ya? N copia el valor de num, entonces la condición ya no estaría en base a n, ya no estaría en base a num, ahora está en base a n. Listo. ¿Qué más? Hemos visto que esto tiene que variar, entonces buscamos alguna instrucción que haga que esto varíe. Y aquí está, miren.
Yo digo que num va variando ¿de qué manera? Dividiéndose entre 10. Entonces, esto es lo equivalente a mi variación. Después de la condición, punto y coma, esto. De esta manera va a ir variando mi número. Ya está. Esto vamos a juntar para que sea más entendible. O no, creo que sí es mejor. Listo. Entonces, yo ya he transformado ese while de ahí arriba en términos de un for. ¿Qué es lo último que me faltaría? ¿Qué sentencias me falta? ¿Qué es lo que hacía dentro del while? Hacía esto. Les decía que la respuesta es igual a la respuesta más 1. Y listo, ya he transformado mi while en términos de un for. Pero aquí hay que corregir algo. Esto está en base a num, hemos dicho ya no. Ahora la variable se llama n. Ya está. Ahora sí, ya está transformado. ¿Qué les ha parecido? En esta parte, como pueden observar, se puede transformar un while en un for, se puede transformar un for en un while. Eso ya va a depender de cada uno, de en qué contexto, o bueno, de si te da la gana, digamos, de transformar, con cuál te sientas más cómodo, cómoda trabajando. Pero algo que yo sí les sugiero es siempre respeten la idea del ciclo. Aquí usamos while porque solo teníamos la condición. Si se dan cuenta aquí, estoy armando algo medio que redundante, porque estoy creando un n que parte en num sin motivos. Yo ya tengo num, ¿no ve? Entonces, medio que sería raro, ¿no ve? Pero de poder se puede. En cambio aquí sí tenía más sentido usar un for porque era directamente esta variable quien al actualizarse me servía, o sea, era mi propia variable en cuestión. Entonces tenía más sentido, digamos, hacer esta redundancia aquí de que vaya n, porque en base a esto iba a estar mi control, mi condición, ¿no ve? Y también hacía algo. Pero al final he visto, cada uno podría aplicarse en términos del otro, no hay ningún problema. Y pues ahí está. Funciona, existe, bastante interesante. Entonces, eso sería. ¿Listo? El día de mañana vamos a empezar a resolver ejercicios ya de la práctica de ciclos, ejercicios con while, ejercicios con for. Han visto que puede estar involucrados igual ejercicios o bueno, sentencias como la if else y van a estar, es lo más seguro. Pero eso vamos a ir viéndolo mejor mañana. Aquí lo único que faltaría sería el do while, que vamos a verlo el día lunes en la última clase, porque es una sentencia bastante especial. No es muy usada, pero sí es útil conocerlo. ¿Listo? Entonces, hasta este punto. Lo dejamos, vuelvo con ustedes. Dejo de presentar. Y termino la grabación.